La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora se unen al pueblo santo de Dios en esta Semana Santa. Hoy estaremos reflexionando sobre el Miércoles Santo. Hoy es miércoles 27 de marzo, miércoles santo de la Semana Mayor. Con ustedes el Padre Arnaldo Ortiz Dominici, desde la parroquia Inmaculado Corazón de María en el pueblo de Patillas, Puerto Rico, sacerdote diocesano de Ponce. Normalmente se dice que miércoles es el ombligo de la semana. Bueno, en la Semana Santa verdaderamente es mucho más lo que significa hoy miércoles santo. Hoy miércoles santo es ya el anticipo, las puertas, la víspera de comenzar el triduo pascual, la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, de nuestro ser cristianos, de lo que da sentido a nuestra vida cristiana, lo que da sentido a la vida sin más, que es celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo el Señor, que comenzaremos a celebrar con la misa in cena Domini, la misa de la Cena del Señor, mañana jueves en la noche, y que se prolongará el Viernes Santo celebrando la pasión y muerte del Señor hasta el culmen del sábado en la noche, la vigilia pascual, en el que se entonará ese cántico de júbilo, de alabanza de la iglesia, porque Jesucristo ha resucitado. Y hoy, el miércoles, es el día en el que aparece claramente la traición. Y viene preparado el Evangelio de hoy, que está tomado de Mateo 26, por la lectura del profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 4 al 9. Es el tercer poema del siervo de Yahvé, donde se acentúa el tema del fracaso. Procedo a proclamar esta palabra. En aquellos días, dijo Isaías, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y no me he revelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayuda, por eso no me quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como decía, estamos en el tercer poema o cántico del siervo de Yahvé. Luego leeremos otro de estos cánticos el Viernes Santo. Habla el profeta, habla Isaías. Y esta palabra se aplicó muchas veces al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que sufría ciertamente por ser fieles a la alianza del Señor. Pero no cabe duda de que además del profeta que lo vivió en carne propia, porque ser profeta es siempre sufrir, es así. El profeta no es el que anticipa el futuro, no, el profeta es el que anuncia la palabra de Dios. Y lo hace con gozo, lo hace con alegría, lo hace sabiéndose elegido, lo hace sostenido por el Señor.
Pero anunciar la luz en la oscuridad siempre conlleva dificultad. Bueno, muchas veces conllevará meramente alegría, gozo, cuando la palabra es acogida con agrado, por supuesto. Es una experiencia que tenemos muchas veces. Cuando hemos dado una palabra y la persona la acoge, pues se experimenta esa gran alegría. Cuando nosotros hemos acogido alguna palabra, alguna corrección que nos han hecho, alguna vez que han querido iluminarnos para darnos ánimo, para darnos fuerza, ¿no? Qué alegría experimenta esa persona porque ha querido darnos una palabra de Dios y la hemos acogido con mucha humildad. Pero también es verdad que ser profetas, y todos los bautizados somos profetas por el bautismo, muchas veces conlleva pues la dificultad de ir contracorriente, de anunciar, como decía, luz donde hay oscuridad, bien donde hay mal. Bueno, y esta palabra se ha aplicado ciertamente de modo sublime a Cristo el Señor, a Jesucristo el Señor. De hecho, toda la Escritura nos habla de Cristo. Por eso, como decía el gran San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y si lo decimos en positivo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Porque en el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo, como diría San Agustín. Y en el Nuevo se revela, se planifica, se ilumina el Antiguo Testamento. Finalmente, de principio a fin, la palabra nos habla de Jesucristo el Señor. Y por eso, esta palabra de hoy, pues la hemos de mirar, la hemos de interpretar, de celebrar desde el Señor, sabiendo que lo que se dice de Jesucristo se dice de ti, de mí como cristiano. Pues dice, el Señor me ha dado una lengua de discípulo. Es una imagen muy interesante. Un discípulo que ante todo tiene lengua. O sea, una lengua de discípulo. Es un discípulo, es uno que habla, pero que antes es discípulo. Antes escucha la palabra del Señor. Antes escucha al Señor. De hecho, Jesucristo es el que está siempre en comunión con el Padre. Y porque escucha al Padre, porque está en comunión con el Padre, nos revela las palabras del Padre, ¿no? El Señor me ha dado una lengua de discípulo. Y esto es muy interesante porque hoy día vivimos en el mundo en que todos queremos hablar, en que todos queremos comentar. Las redes sociales se han convertido en la oportunidad de que el que quiera hable de lo que sea, aunque sin saber, ¿no? Nos hemos convertido en expertos en todos los temas. La verdad que y con tanta superficialidad, ¿no? Con tanta superficialidad. Y bueno, verdaderamente puede hablar quien antes escucha. Quien antes asume, quien antes estudia, profundiza, entonces puede hablar. Y en el ámbito de la vida espiritual, en el ámbito de nuestra relación con el Señor, ciertamente solamente escuchando la palabra del Señor podremos hablar palabra de Dios, sobre todo con nuestra vida. Y bueno, el profeta Isaías, que se cumple plenamente en Cristo, dice, para dar una palabra de aliento al abatido. Y ese es el amor del Señor. Es el amor de aquel que cuando iba con la cruz a cuestas, se encuentra con aquellas mujeres y las consuela. No lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Y es que esto es el amor. El amor es la capacidad de olvidarnos de nosotros por el otro, por el bien del otro. Qué hermoso cuando una persona, pues no sé, está enferma, se siente mal o está triste, pero ve que la persona a la que ama lo necesita, entonces se sobrepone. Entonces es como si se le olvidara su cansancio, su malestar, por amor al otro, por el bien del otro, ¿no? Esto lo contemplamos mucho, y si lo contempla, agradécelo, bendícelo y también pídele al Señor esa gracia. Bueno, pues ese es Jesús, el que aún en medio
del sufrimiento de la cruz, nos da una palabra de consuelo. Y de hecho nos consuela porque Él mismo ha entrado en el sufrimiento y en el dolor. El Señor, dice Isaías, me ha abierto el oído y no me he revelado ni me he echado atrás. Es el Señor que carga la cruz, que no se echa atrás, que ofrece su espalda a los que lo golpeaban, la mejilla a los que mesaban su barba. Es el Señor que tú y yo lo castigamos por nuestros pecados y Él sigue ahí. Él sigue ahí hasta el final, dando la vida por ti y por mí. Y lo hace ciertamente movido por el amor. Movido por el amor al Padre y movido por el amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Y ciertamente, hablando de Jesús que carga la cruz, como digo, hablo también de los cristianos. Es ese cargar la cruz de cada día. Y en esto tenemos que madurar porque a veces pensamos que la cruz es una persona. Lo típico, ¿no? La cruz del esposo es la esposa y viceversa. La suegra, el suegro, el jefe, el obispo. Bueno, los sacerdotes para ellos, para los obispos. Bueno, al fin. Y no, hermanos, la cruz no es el otro. La cruz es el esfuerzo diario, es el combate diario por hacer la voluntad de Dios, por ser fieles a la voluntad del Señor. Y tú y yo nos caemos tantas veces. Jesús se cayó 3, según la tradición del Vía Crucis. Tú y yo caemos tantas veces. Pero si nos podemos levantar, es no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza del Señor, por la fuerza de Él. Y queremos pedir al Señor que nos dé justamente la gracia de cargar nuestra cruz y de levantarnos, de saber que Él nos da la fuerza, la gracia para levantarnos, para seguir caminando con Él. Que Él es ese cirineo que nos ayuda a cargar la cruz, Y nosotros queremos cargar la cruz con Él. Porque siempre hay cruz, siempre hay combate. Pero la cruz sin Cristo nos aplasta. Pero la cruz con Cristo es cruz de redención, es cruz de salvación. Es muy interesante como siempre en la palabra de Dios, aun cuando habla de fracaso, de dolor, de lucha, siempre se termina haciendo una profesión de fe, una profesión de confianza. Termina el texto de hoy: miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? ¿Quién pleiteará contra mí, no? Es lo que diría San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la aflicción, la angustia, la desnudez? En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que nos fortalece. Bueno, esta es la primera lectura de hoy. Una palabra hermosa. El Salmo: Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. Salmo 68. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Decimos: Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no lo hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. Hermoso, porque justamente el Salmo responsorial es siempre una respuesta. Hemos escuchado esa primera lectura y de la escucha de la palabra brota la oración. Brota nuestra respuesta al Señor, y qué mejor que hacerlo con los salmos.
Porque cuando rezamos con los salmos, rezamos con las mismas palabras de Dios, con la misma palabra de Dios. Hermoso este salmo de hoy. Bueno, y el Evangelio. Pasamos al Evangelio porque si sigo con este salmo no nos da el tiempo. Del Evangelio según San Mateo. Han sido 3 días que ha aparecido Judas. Y hoy escuchamos de San Mateo capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en aquel tiempo uno de los 12. Es interesante el hecho de que, la traición viene de un amigo. Es uno de los 12, uno de los que había estado con Jesús desde el principio, que lo había visto hacer milagros, anunciar la palabra. Sí, pues es uno de ellos. Pero es importante que ni tú ni yo nos creamos mejores que Judas, porque tú y yo somos Judas. Tú y yo somos uno que hemos conocido el amor del Señor. Tú y yo somos uno de esos que hemos experimentado su gracia, su bondad, y qué bueno que estamos tantas veces dispuestos a entregar al Señor. Interesante, leía una vez una décima que hablaba justamente de esto. Dice Luis A. Rodríguez Báez: conocí la hipocresía como a Jesús me vendieron, pero en mi caso lo hicieron gente en la que yo creía. Jesucristo ya sabía que Judas se le viraba. Yo justo cuando volteaba a ver quién era el tirano, tenía el puñal en la mano, quien menos me imaginaba. Pues sí, una décima fuerte, ¿no? Quizás hemos experimentado la traición en nuestras vidas, pero también hemos traicionado. Seguramente también hemos traicionado. Las veces en que nuestra relación con las personas es interesada, es mientras le podemos sacar algo, es mientras nos dan, es mientras nos ayudan, es mientras esa persona tiene fama, mientras esa persona tiene autoridad, mientras tiene poder. Y muchas veces cuando ya se acabó aquello que nos interesaba, entonces traicionamos a la persona. Y hemos de preguntarnos, ¿nuestra relación con las personas es por la persona misma, por lo que es la persona, por el bien de la persona o lo que saco de la persona? De hecho, esto es algo que me cuestiona mucho como sacerdote. Muchas veces podemos caer nosotros en conocer a las personas en la parroquia y pues solamente por lo que nos pueden ayudar en la parroquia. Y fíjate que es para algo bueno, es para que nos ayuden en la parroquia. Pero es que lo primero no es lo que la persona me puede dar a mí.
es lo que yo le puedo dar a esa persona. Es lo que yo le puedo entregar a esa persona. Bueno, si leemos el texto de hoy, es un texto en el que se repite muchas veces la palabra entregar, ¿no? Pregunta Judas, ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Buscaba propicia ocasión para entregarlo, ¿no? Y Jesús dice, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Bueno, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. Entonces este verbo, que en griego se dice paradidomi, ¿no? Un verbo importantísimo, hemos de entenderlo en un doble sentido. El primero, ciertamente Judas, que entrega a Jesús. Es la libertad del hombre, tuya y mía, el misterio de la libertad que podemos elegir decirle no a Dios. Decirle no a Dios. Pero Jesús dijo en otra ocasión, nadie me quita la vida, yo la doy, yo me entrego. Es la libertad plena del Señor, la libertad absoluta de Jesús que da la vida por ti y por mí. Aún en la circunstancia particular de la traición de uno de los suyos, tuya y mía, el Señor da la vida libremente. Y es que esto también hemos de aplicarlo a nuestra vida. Nadie nos puede robar algo, nadie, y es nuestra libertad interior, es nuestra conciencia, es lo que justamente nos define y nos identifica como seres humanos, la libertad interior. En las circunstancias más difíciles, más límites, más fuertes, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de conservar nuestra libertad y entregarla plenamente al Señor. Y bueno, hablando de entrega, hemos de también hablar de la entrega del Padre eterno que entrega a su Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El Padre que entrega al Hijo. Y esto hemos de entenderlo bien, porque podría parecer algo como medio cruel, que el Padre quiera que su Hijo sufra. No, no es eso. El Padre Cantalamessa lo explicaba en una ocasión hermosamente. El Padre eterno no quiere que su Hijo sufra. El Padre eterno, junto con el Verbo, su Hijo, y el Espíritu Santo, digamos, si lo podemos decir así, ¿verdad? Para que entendamos, decide salvar al género humano, al ver que estamos perdidos por el pecado. Y el Padre acoge, acepta la entrega de su Hijo. Su Hijo dice, yo me entrego, aquí estoy para hacer tu voluntad, Padre. Y el Padre del cielo, por amor a ti, por amor a mí, permite que su Hijo dé la vida. Ese es el gran amor que vamos a celebrar en estos días. El amor del Padre que entrega al Hijo. El amor del Hijo que se entrega por ti y por mí. Aún en medio de el hecho de que tú y yo lo traicionamos, lo entregamos. Bueno, quizás ha sido mucho pecado que hemos cometido entregando al Señor. En esta Semana Santa que ya va acabando, en esta Pascua próxima a celebrar, entreguémosle al Señor por nuestro corazón, nuestra vida, nuestro deseo de convertirnos, de vivir para Él y solamente para Él. Termino con un hermoso soneto que está atribuido a Santa Teresa de Jesús, la gran mística española. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Les deseo a todos un muy feliz trío pascual, entrar con Jesús en la pasión para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Me encomiendo a sus oraciones, les mando un fuerte abrazo y mi bendición. Habló para ustedes el Padre Arnaldo Ortiz Dominici.